Estado comentando durante las últimas horas, 3 carabineros heridos a balas, un delincuente muerto dejó una balacera en la comuna de La Florida. Para hablar de este tema, también del proyecto de las 40 horas, que está listo para convertirse en ley, nos acompaña la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Andrés, gusto de saludarte, buenas tardes. Sí, inevitable, diputada, claro, yo quería partir hablando en un principio del tema 40 horas, inevitable el tema de seguridad que releva nuevamente la noticia. ¿Cuál es su análisis respecto a lo que ha sucedido nuevamente en la comuna de La Florida? Uno dice, afortunadamente, esta vez sin dar cuenta de carabineros de baja. Sí, bueno, es lamentable, evidentemente nos hemos enterado en estas horas de lo que ocurrió. Esperamos que las personas que fueron heridas puedan salir sin mayores consecuencias de esta situación, tanto carabineros como también los civiles que se vieron involucrados. Esta es una situación compleja, Andrés, porque evidentemente nuestro país está enfrentando un momento muy difícil desde el plano de la seguridad. Nosotros hemos hecho un llamado a abordar esto de manera transversal, a que seamos capaces de dialogar para poder encontrar puntos comunes, que no transformemos el debate de la seguridad pública en un debate de trincheras de derechas o izquierdas, porque me parece que esa es la peor manera que podemos afrontar una discusión donde lo que necesitamos es poner en el centro el bienestar de los chilenos y chilenas. Todos los chilenos y chilenas queremos vivir tranquilos, llegar seguros a nuestras casas, que nuestros hijos, que nuestras familias, que nuestros hermanos puedan llegar tranquilos, que puedan salir, que puedan caminar por un parque y que finalmente eso no ponga en riesgo su vida. Yo creo que nadie acá puede pretender plantear de que hay personas que piensan en la seguridad de una determinada manera y otros de otra. O sea, obvio que todos estamos por empujar. Puede ser que tengamos a lo mejor miradas distintas de cuáles son las mejores soluciones, cuáles son los mejores caminos, y por eso es que nosotros hemos permanecido en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo que ha dado ya algunas luces. Acá hemos tramitado proyectos de ley. Hoy comenzamos con las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución para tramitar la ley de las reglas de uso de la fuerza. Así que bueno, estamos tratando de avanzar dentro de las herramientas que tenemos, al menos en el plano legislativo. Sí, diputada Cariola, recién le preguntaban a la ministra Tovar respecto a las declaraciones del alcalde Carter. Él hablaba de sectarismo, hablaba o le explicaba un poco la zona donde fue la balacera, la misma zona donde ocurrió el episodio de las narcocasas hace un par de semanas, con todo lo que hemos conocido. Él apuntaba y decía, aquí es responsable directa la ministra del Interior. ¿Qué opinión le cabe las declaraciones del alcalde Carter? A ver, es evidente que el gobierno, cualquiera sea el gobierno de turno, tiene a su responsabilidad siempre la seguridad pública del país. Eso no es una novedad, el alcalde Carter no está diciendo nada nuevo. Toda ministra o ministro del Interior está a cargo del mando civil, ¿cierto?, de las policías y del orden público en general. Entonces, es evidente que todas las acciones que ocurren en nuestro país, donde se ven involucradas las policías, donde se ven involucrados actos de seguridad, están en manos del Ministerio del Interior, el buscar las soluciones, el resolver a tiempo, el aplicar los protocolos, en mejorar la legislación vigente para poder desarrollar mejores acciones cuando se nota que existen algunos elementos o vacíos que pueden ser mejorados. Por lo tanto, en eso yo creo que el alcalde no plantea ninguna novedad respecto de la responsabilidad que le cabe, sin lugar a dudas, a cualquier gobierno cuando está en el poder o en el mando, ¿cierto?, de llevar adelante las acciones necesarias para resguardar la seguridad pública. Lo que sí yo le diría al alcalde que me parece que tratar de hacer de un problema que es tan importante para el país un acto de farándula o un acto de culpabilización o de apuntar con el dedo de manera directa a unos o a otros no contribuye en nada. Yo le haría un llamado al alcalde a poner sus propuestas sobre la mesa, a discutir en los espacios que corresponda, a contribuir con el gobierno respecto de confrontar a todo lo que hoy día nos está dañando, el narcotráfico, el crimen organizado, a sumarse a las medidas que se han propuesto, por ejemplo, de la persecución de las cadenas de mando, a desarticular las bandas criminales desde sus jefes hacia abajo, a perseguir sus cuentas bancarias, que es una de las medidas que también se ha puesto sobre la mesa. Entonces, todos esos elementos que contribuyen, además de la acción práctica que están llevando adelante los alcaldes. Diputada. Hoy día veíamos a la alcaldesa Iracy Hasler haciendo esfuerzos también en la dirección de ir a desbaratar bandas criminales junto a Carabineros en esfuerzo con el Ministerio del Interior. Claro. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir y no transformar esto en una, lo vuelvo a decir, en una cuestión de bandos rivales, como si aquí en la política finalmente no fuéramos capaces de tomar acuerdos y de llegar a buen puerto cuando nos los proponemos. Yo creo que eso se puede, tengo fe en que tenemos la posibilidad de resolver estos problemas de manera conjunta y estoy segura al menos de que
que nuestra disposición y también la del gobierno es caminar en esa dirección. Sí. Usted habla, claro, de llegar a un acuerdo, pero uno también hace memoria, hace 2 días estuvieron varias diputadas del Frente Amplio, incluso la jefa de bancada del Frente Amplio, conversamos con ella acá, la diputada Camila Rojas, en el Palacio de la Moneda, reuniéndose con la ministra Toá, y ellas acusan falta de liderazgo de la moneda para enfrentar el tema de seguridad. Bueno, lo que pasa es que en esto no hay una contradicción, Andrés. Yo creo que llegar a acuerdos, dialogar, no significa necesariamente no tener diferencias en algunos puntos. Parte de los acuerdos, parte de la democracia y parte del diálogo para llegar a las soluciones es tener diferencias probablemente dentro de la discusión y del debate. Esa es la mejor manera de llegar a las soluciones. La jefa de bancada del Frente Amplio, bueno, hacía una crítica respecto de ciertas situaciones en torno a cómo se han manejado ciertos ámbitos. Yo creo que es importante hacerle ver de manera constructiva a nuestro gobierno cuando se requiere más acción, cuando se requiere más diálogo, cuando se requiere... Y eso no está mal, al contrario, creo que contribuye. Nosotros queremos ser parte de la solución. Y yo creo que hoy día el camino es, o te transformas en parte del problema de quienes apuntan desde la esquina al frente, quienes finalmente solamente apuntan con el dedo, o quienes nos ponemos del lado de buscar soluciones, de generar propuestas, de sumar los apoyos ¿Diputada? necesarios, porque yo creo que ese tiene que ser el camino para poder mejorar la situación Sí, que pero ya también, describíamos, ¿no? solamente un punto también, los dardos muchas veces uno los ve y los analiza, vienen desde la misma coalición oficialista. Lo decía ayer en entrevista con Diario Financiero el presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Milosevic, hacía un llamado a no dejar solo al presidente en materia de seguridad, un llamado a su coalición. Bueno, yo comparto plenamente el llamado del presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Yo creo que el presidente Boric claramente hay que darle todo el respaldo y el apoyo en las medidas que él está tomando. Alguien decía por ahí que acciones son amores y no buenas razones. Hoy la forma de actuar frente a esta situación es tomando decisiones, actuando de manera concreta. Yo creo que el presidente tomó ese camino. El presidente está mandando leyes al Parlamento. A mí en la Comisión de Constitución como presidenta me tocó tramitar la ley que establece y aumente penas respecto del sicariato, el secuestro, el uso de armas en lugares altamente concurridos. Estamos discutiendo también sobre los delitos que se cometen dentro de las cárceles para poder cortar precisamente, ya lo decía antes, las cadenas de mando que existen en el crimen organizado y el rol que juegan desde dentro de las cárceles, fortalecer gendarmería, son parte. Hoy día estamos dando discusión de las reglas del uso de la fuerza precisamente para mejorar no solo la protección, sino que las herramientas también de las policías y las instituciones que están actuando en esa dirección. O sea, medidas, discusiones se están tomando y además se están implementando con 1.500 millones de dólares nuevos elementos y equipamiento para las policías. Hay un proceso de trabajo, de fortalecimiento de los municipios para su gestión local, municipal, a propósito también de que tienen pocas herramientas para poder actuar en lo cotidiano. Entonces, yo creo que medidas se están tomando, hay que apoyar esas medidas y al menos hasta ahora yo no conozco ninguna ley que haya enviado el gobierno firmada por el presidente Gabriel Boric que su coalición, sus dos coaliciones, hayan rechazado. Muy por el contrario, hemos respaldado su gestión y lo vamos a seguir haciendo. Y cuando tengamos observaciones, diferencias, las vamos a plantear también, porque eso es parte de la democracia. Nosotros no, el Parlamento no es un buzón, es un espacio deliberativo, acá se discute, se legisla, se parlamenta, y eso hay que naturalizarlo también dentro del proceso de discusión. Sí, sin pero quitarle en el el caso, respaldo al solamente un gobierno. punto, en el caso de la ley Nair Retamal, ahí faltaron, en la Cámara de Diputados y Diputadas, faltaron apoyo desde Apruebo Dignidad. Es que la ley Nair Retamal no es un proyecto de ley del gobierno. No sé. No lo es. Es un proyecto de ley, es una moción parlamentaria. No sé si lo entiendo, lo entiendo. Claro, es una moción parlamentaria y una moción parlamentaria que tuvo su discusión, donde hubo elementos que se respaldaron y votamos a favor, y hubo elementos que no se respaldaron y se votaron en contra. Pero hubo una discusión política dentro del Parlamento que, lo vuelvo a repetir, en el plano de la legitimidad de las diferencias en función del mismo objetivo. Yo creo que acá lo que no podemos hacer es caer en una falsa dicotomía de decir quiénes están a favor de la delincuencia y quiénes están en contra. O sea, acá yo quiero ser muy categórica en eso. Nosotros, y lo hemos dicho en todos los tonos, estamos por contribuir desde todos los planos, desde todos los espacios, a la persecución efectiva del crimen organizado, a todas sus cadenas de mando, a desbaratar a sus jefes, a buscar sus líneas de financiamiento, a quitarles el poder de fuego, a perseguirlos donde sea necesario, porque creemos que hoy día nuestro país, los chilenos y chilenas, tienen el derecho de vivir una vida libre de violencia.
Y en eso no solo podemos dejarle la responsabilidad a Carabineros o a la Policía de Investigaciones, tenemos que desde la política, desde las instituciones, desde el Ministerio del Interior, desde todas las instituciones que hay en nuestro país, actuar, articularnos, porque el objetivo es el que estoy mencionando, ¿no? Sí. Y no hay que perderlo de vista. Claro, no hay que perderlo de vista. Diputada, hemos visto durante los últimos meses, semanas, que todo lo que ha sucedido en materia de seguridad ha repercutido en lo que hemos visto en la acción legislativa. Le pregunto puntualmente por dos cosas que han sucedido hoy día. Lo veíamos recién en el despacho de Kevin Feliguera. Desde la centro derecha han señalado, ya rechazaron el proyecto de reglas de uso de la fuerza por lo sucedido en la Florida. Ya de entrada lo rechazaron. Le pregunto por eso y también por un segundo punto, que exigen prácticamente un estado de excepción en la región metropolitana, y si es que no se lleva a cabo, no se toma una medida como tal, incluso se pone arriba de la mesa una eventual acusación constitucional contra la ministra Toá. Mire, yo lamento que ellos rechacen antes de partir la discusión. Creo que este es un elemento clave. Discutir, dialogar es parte de un elemento clave. Nadie está diciendo que esto retrase las acciones, muy por el contrario, hay que caminar y comer chicle a la vez. El proyecto de ley fue presentado hoy tuvimos la primera sesión, la ministra Toá hizo una presentación bastante completa de la propuesta que se está planteando, son propuestas que mejoran los mecanismos del uso de las reglas del uso de la fuerza, que perfeccionan muchos elementos dentro de los estándares, que equilibran además el resguardo irrestricto de los derechos humanos con también el resguardo de la seguridad pública, que resguarda a las policías de manera absoluta en relación a estos mismos elementos y que mejora elementos en relación a lo que los jueces tienen que determinar cuando este tipo de situaciones se dan. Entonces, yo lamento que la derecha dé señales tan equívocas, que se bajen de la mesa de trabajo de seguridad. ¿Por qué se bajan? ¿Por qué se niegan al diálogo? ¿Por qué se niegan a legislar? O sea, ¿cómo rechazan de antemano algo que ni siquiera han discutido? Entonces, yo me pregunto y me entra la duda legítima de decir, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Pegarle al gobierno? ¿Hacer un punto político? ¿Acusar a una ministra constitucionalmente? ¿Dañar al presidente? ¿O resolver los problemas de seguridad? El llamado es a que lo resolvamos de conjunto. Le hemos abierto la puerta y hemos abierto además nuestra disposición a dialogar. Mire, ayer logramos sacar adelante el proyecto de ley de las 40 horas, del cual la derecha se opuso permanentemente durante su primer proceso de debate aquí en el Congreso hace 6 años atrás. Después de dialogar, de conversar con todos los sectores políticos, de sentarse por parte de la ministra del Trabajo, Yanet Jara, con los grandes empresarios, con las pymes, con los trabajadores y trabajadoras, con las autoridades políticas del Parlamento, logramos encontrar un punto común. Y hoy podemos decir que después de 6 años, 1 mes y 4 días, el proyecto de ley es ley de la República. Y eso es un camino que yo les llamaría a poder entender también como un ejemplo respecto de los problemas que hoy día estamos enfrentando en materia de seguridad y en otras materias también, porque esto no es el único tema que enfrenta el país. También hay pobreza, hay problemas de seguridad social, hay bajas pensiones, ha aumentado el costo de la vida y hay una serie de otros elementos que también tenemos que seguir legislando y tramitando en función de encontrar soluciones. Sí, diputada, permítame un par de puntos antes de entrar al tema de las 40 horas respecto al tema de seguridad. ¿Qué le parece a usted también este proyecto de resolución que se ha planteado desde la oposición, que fue aprobado para que el presidente pida disculpas públicas a Carabineros por la ausencia de respaldo en el pasado, cuando él sobre todo fue parlamentario? A ver, yo creo que el presidente de la República ha dado señales absolutamente claras de su compromiso con la seguridad pública. Yo vuelvo al punto, Sebastián, me parece que transformar esto en un show mediático, de la forma en que lo quieren transformar, no es el camino. Yo creo que el presidente de la República ha sido absolutamente claro en términos de entregar no solo respaldo, sino que tomar acciones. El mismo, la ministra Vallejo decía el otro día en un programa de televisión de que cuando asumieron el gobierno encontraron que las policías estaban en un nivel de precarización tremenda, sin herramientas necesarias, con vehículos inutilizables, que estaban en una situación de abandono respecto de las necesidades que tienen. Este gobierno se está haciendo cargo de esa situación, está entregando respaldo, herramientas, condiciones y está trabajando de manera conjunta. Yo creo que ese es el camino y esa es la mejor demostración de que el presidente de la República hoy día, más que nunca en su rol, en su cargo, en su investidura, que además se la entregó el pueblo de Chile, tiene un respaldo irrestricto a todas las instituciones que tienen que jugar un rol en la seguridad pública de nuestro país. Y está dispuesto también a hacer mejoras, modificaciones, transformaciones para mejorar la institución, en su formación, en sus herramientas de trabajo cotidiana, y creo que ese es el camino. Por lo tanto, yo vuelvo al punto de que no transformemos algo tan sentido,
tan sensible para la ciudadanía como es el derecho a vivir una vida libre de delincuencia, la necesidad de poder vivir seguros y seguras, en un show mediático de bandos de lado y lado, porque creo que eso no le hace bien ni a la democracia ni le hace bien al país. Sí, diputada, entremos al tema de 40 horas, 6 años de tramitación, usted lo mencionaba, una mesa tripartita que avanzó mucho durante este año. ¿Cómo analiza usted el proceso? Sobre todo usted mencionaba, claro, este proyecto cuando se presentó, usted lo presentó con la entonces diputada Vallejo hace 6 años, claro, despertaba tirria en ciertos sectores, no solamente sí, la oposición, sino también el mundo empresarial. Claro, se le pone más carne también al proyecto en el camino, seamos sensatos, se le pone el tema de la gradualidad, adaptabilidad, varios elementos en una mesa que todos se miraron de frente. Me tocó conversar el otro día con el presidente de la CUT, en que se recuperaron confianza. ¿Se puede eso replicar en otros temas que son tan sensibles, por ejemplo, como la previsional? Sí. Bueno, solo decir que yo me siento muy contenta del camino que finalmente llevamos adelante. Este fue un camino largo, arduo, fue un camino además difícil. Yo quiero recordar que en algún momento hubo un ministro del Trabajo que dijo que no se iba a poder jugar la Copa América producto de un proyecto de ley. No podía tirar el penal. Claro, que no podía tirar el penal de la final. Que se dijeron cosas que realmente fueron súper ofensivas, que buscaban básicamente descalificar el proyecto de ley para que no se llevara adelante su tramitación. El proyecto avanzó igual y yo quiero decir y reconocer que hubo parlamentarios en ese momento del oficialismo, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que además eran parlamentarios de derecha, que votaron a favor de este proyecto en su primer trámite cuando salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, porque el proyecto en su origen respecto de su idea matriz, que es rebajar la jornada laboral ordinaria de 45 a 40 horas, que es algo que además no hacíamos desde el año 2005, se mantiene de manera intacta, es decir, el objetivo del proyecto de ley se mantiene. Hay especificaciones, como dice usted, efectivamente hay un trabajo que se hizo, más de 200 audiencias con organizaciones sindicales, con la CUT. Ayer estuvo aquí la NEF, la coordinadora por las 40 horas que coordina sindicatos a nivel nacional. Hubo distintas instancias de trabajo que permitieron llegar a un buen puerto, considerando las jornadas especiales, considerando las jornadas además adicionales que se establecen en distintas formas de trabajo y de expresión del trabajo, y así muchos otros elementos que se discutieron. El 4x3, por ejemplo, que es una modalidad que también se establece, que queda definida siempre y cuando haya acuerdo entre los trabajadores organizados, es decir, desde la titularidad sindical con el empleador, a diferencia de cómo salió de la Cámara. Te quiero recordar que en la Cámara decía que era una definición, una negociación unilateral de trabajador-empleador, donde nosotros reclamábamos en eso la flexibilización que se provocaba en el sentido de la simetría del trabajador con el empleador, y por otro lado, la gradualidad siempre estuvo contemplada. Había una gradualidad diferenciada, eso sí, y eso cambió, que era entre las pymes y las grandes. En esta oportunidad la gradualidad quedó igual para todas, pero es una gradualidad que se establece en función de tiempos máximos. Es decir, nosotros hemos hecho un llamado, y así también la ministra del Trabajo, a que todas las empresas que quieran incorporarse a rebajar la jornada laboral y hacer esta adaptación de jornada lo antes posible lo hagan. Ya hay más de 500 empresas, de las cuales el sello 40 horas, más de 90% de ellas son pymes y mipymes, que se han incorporado a esta medida y que ya han demostrado por la vía de los hechos que el país no se vino abajo, que la economía no se cayó, que muy por el contrario se han abierto nuevas plazas laborales, ha mejorado la calidad de vida de esos trabajadores, y en testimonio de estas propias micro y pequeñas empresas, ellos mismos han mejorado su productividad. Entonces, los beneficios de un proyecto de ley que concilia la vida familiar, la vida personal, el descanso, la vida de los niños y niñas, que también hoy día van a poder tener más tiempo de estar con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con su familia, finalmente con un proyecto de ley que además apunta a mejorar las líneas del trabajo y en función del trabajo decente. Sí, se siguen poniendo algunos puntos respecto, por ejemplo, y le espero su respuesta respecto a... Por supuesto. Que esto podría afectar, claro, no se pueden rebajar sueldos, eso está claro, y lo dice la ley clarito. Así es. Pero podría afectar a reajustes futuros, dicen muchos. Que los sueldos, claro, no se van a bajar, pero tampoco van a subir, o van a subir menos. Es un punto. Y lo segundo, respecto muy importante a la adaptabilidad que se marca en un plazo máximo de 4 semanas. Muchos expertos laborales han dicho, ¿por qué no se amplía a 3 meses? Incluso a 1 año, como se hace en Francia, para que ciertos gremios, ciertos lugares de la economía, como el comercio, por ejemplo, es más fácil adaptar los meses como noviembre y diciembre, que las ventas son muy altas, más que hacerlo en semanas, es hacerlo en meses. ¿Cómo responde usted a esos 2 puntos, más que crítica?
Sí, no, son dos puntos que fueron parte de la discusión y bueno, finalmente la conclusión a la que se llegó dentro de todas las alternativas que se pusieron sobre la mesa fueron evidentemente las que hoy día ya están planteadas, a propósito también de resguardar que la aplicación de la jornada, de la reducción de la jornada ordinaria sea dentro del marco de las 40 horas. Cualquier mecanismo de adaptabilidad tiene que ser resguardado y negociado desde la titularidad sindical con los sindicatos y los trabajadores organizados. Es un elemento muy importante, lo digo a propósito del plazo que se estableció. Y me parece que también es importante que, bueno, mire, todos los proyectos pueden ser mejorados. Nosotros esto lo vamos a poner ahora, recién, en práctica. Vamos a ver y vamos a ir evaluando, por ejemplo, este tipo de situaciones o estos ejemplos que usted pone desde el comercio o desde otras ramas, ¿cierto?, de la industria a nivel nacional, cómo se van adaptando a esta nueva fórmula, a esta nueva jornada y a las nuevas herramientas que entrega la ley. Yo creo que en ese sentido también la apertura a seguir estudiando la ley, a mejorarla en el camino si es que fuese necesario, por supuesto que va a estar, así lo hicimos durante su proceso de tramitación. Y respecto al tema de los salarios, bueno, el salario mínimo, que es el estándar base, el piso, digamos, para poder establecer un salario, ha ido subiendo progresivamente y hay un compromiso del gobierno porque siga subiendo. De hecho, el programa de gobierno establece llegar durante el periodo de estos 4 años a lo menos a 500.000 pesos. Ya hemos logrado subir significativamente a propósito de... Pero eso respecta a los trabajadores que reciben el salario mínimo, que son 1 millón de trabajadores, pero el resto quizás piensan, quizás no me van a subir el sueldo. Pero el salario mínimo siempre es un antecedente. Cuando se reajusta el salario mínimo, en general también hay reajustes en otros salarios y por supuesto también está el reajuste del IPC, hay distintos reajustes que se van provocando año tras año por distintas razones. Yo esperaría que de ninguna manera haya intención por parte de los grandes empresarios o de los empresarios más pequeños en trasladar un costo a los trabajadores, menos todavía cuando el Estado está entregando todas las herramientas para apoyar este proceso, donde se están entregando 5 años de gradualidad en plazo, más allá de que algunos lo puedan hacer de manera anticipada, donde además se están entregando puntajes especiales a quienes asuman la posibilidad de adelantar el inicio de la reducción de jornada laboral. Eso significa que van a haber apoyos a través del CENSE, a través de Corfo, a través de instituciones del Estado que no solamente entregan apoyos materiales y capacitaciones, sino que también apoyos económicos a las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, realmente yo creo que no hay ninguna justificación para llegar a ese tipo de conclusiones cuando las herramientas, los caminos además están hechos para que nadie tenga consecuencias negativas, sino que muy por el contrario. Este es un beneficio para los trabajadores y trabajadoras, pero también es un avance civilizatorio para el país. Desde el año 32, Sebastián, que la OIT viene planteando la necesidad de rebajar la jornada laboral. Estamos 80 años atrasados. Sí, diputada, un último punto respecto a lo que viene aquí en más. Lo decía ayer, lo reseñaba la ministra Jara en entrevista en 24 Horas Central, que aquí lo que viene ahora es la reforma previsional, que es quizás la gran reforma del gobierno del presidente Boric. A ver, ya hemos conocido propuestas desde la ADC, desde el Partido de la Gente, que el sistema nacional no lo quieren ver ni en pintura. La derecha ya ha puesto también los puntos sobre su propuesta respecto a la del gobierno. ¿Cree usted que conociendo, haciendo un baño de realidad, el sistema nacional que propone el gobierno, dado las propuestas que se han visto de la oposición, la conformación del Congreso hoy día, de la Cámara de Diputados, va a tener que buscar alternativas el gobierno? A ver, la ministra Jara yo creo que ha demostrado tener la inteligencia, tener la sabiduría y la capacidad de poder establecer espacios de diálogo dentro de los marcos, además, no solo de un sector, sino de una sola línea con el mundo político, sino que también de forma tripartita. Yo creo que el debate de una reforma previsional que es tan importante, tan profunda, porque precisamente lo que tiene es el desafío. Perdón, me están diciendo que te he dicho todo el rato Sebastián. Andrés, discúlpame. Me han cambiado todo, nunca me han dicho Sebastián. No, perdóname, que me lo acaban de soplar. Bueno, pero para no perder... Se agradece la sinceridad, se agradece la sinceridad, siempre buena. Sí. No, perdón, Andrés, perdón. Prosiga. Ya, pero prosigo con la idea. Te comentaba que, bueno, la ministra Jara ha logrado generar un diálogo, lo demostró en las 40 horas y yo creo que hoy día más que nunca tenemos condiciones de poder avanzar también en acuerdos respecto a la reforma previsional. Subir las pensiones en Chile es una urgencia, es un objetivo clave y fundamental. Ya tuvimos un primer tropiezo, por decirlo de alguna manera, con la reforma tributaria
que fue rechazada por un sector importante de la Cámara de Diputados y Diputadas, sobre todo por parte de la derecha, que no permitió este ingreso de recursos para poder financiar el aumento de la PGU. Entonces yo le haría un llamado también a ellos a abrirse al diálogo, a poner nuevamente en el centro a la ciudadanía y no la disputa política pequeña. Yo entiendo la diferencia que puede haber respecto de las cuentas nacionales, respecto de los criterios de solidaridad, respecto de la propuesta que pueda presentar el gobierno, pero acá estamos convocados a legislar. Ellos pueden presentar indicaciones, pueden presentar propuestas que se van a debatir y se van a discutir. Y el Congreso Nacional, siempre lo hemos dicho, no es un buzón, es un espacio deliberativo. Por lo tanto, acá va a salir finalmente la propuesta que se logre llegar. Ojalá sea con el mayor acuerdo posible. Ojalá sea dentro de los marcos del diálogo, acorde también a la propuesta que el gobierno está presentando. No nos podemos olvidar, y yo le haría un llamado a la derecha también a no olvidarse, que nosotros nos enfrentamos a un proceso electoral, donde el presidente Gabriel Boric fue electo por la ciudadanía para gobernar durante 4 años con un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno fue finalmente el que se sometió a deliberación del pueblo de Chile, que votó a favor de un programa de gobierno que planteaba también una propuesta de transformación en reforma previsional. Entonces también no hay que perder de vista, cuando se trata de la deliberación, de que hay una voluntad mayoritaria que ya se expresó, sin que eso signifique no poder llegar a modificaciones, a hacer cambios y, por supuesto, a mejorar las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Pero cuando se intenta pautear a un gobierno que ganó una elección de manera deliberativa por parte del pueblo de Chile, tampoco es sano para el desarrollo de nuestra democracia. Yo creo que hoy día, más que nunca, y es importante tenerlo en cuenta, de que nuestro gobierno está trabajando por mejorar la vida de los chilenos y chilenas. El presidente Gabriel Boric lo ha dicho con toda convicción: necesitamos un nuevo sistema de pensiones para mejorar las pensiones de los jubilados, y para eso nosotros y nosotras tenemos que ponernos a disposición de mejorar esa propuesta y no de torpedearla. Si el ánimo es mejorar, si el ánimo es proponer, si el ánimo es dialogar, si el ánimo es llegar a puntos de encuentro, bueno, bienvenidas sean todas las propuestas. Si el ánimo es torpedear y cortar la sal y el agua al gobierno, tal como se hizo con la reforma tributaria, yo creo que lo único que vamos a hacer es dañar al pueblo de Chile, porque las disputas políticas se quedan aquí, en el Congreso Nacional, se quedan entre las derechas y las izquierdas, pero la gente es la que vive las consecuencias. Y por eso las personas están aburridas de que finalmente aparezcan parlamentarios, aparezcan personas, candidatos presidenciales o candidatos a distintas cosas, peleándose entre ellos y no buscando soluciones. Nosotros hacemos el llamado a encontrar soluciones y a subir las pensiones de la gente. Así que ojalá el camino de las 40 horas sean un faro también respecto de cómo logramos llegar a este punto con respecto a las reformas que vienen, tanto la tributaria, que tenemos que poder encontrar un camino de mayor recaudación, como también la reforma previsional y la reforma a la salud, que no la tenemos que olvidar, que también es parte de las tareas que tenemos pendientes. Diputada Carol Cariola, muchas gracias por este espacio. Media hora de conversación estuvimos, pasamos por sí, casi todos los temas. Muchas gracias, diputada. Y le cambié el nombre, maestra. entre tantos minutos me cambió el nombre de todo. Ya, gracias, diputada. Perdón, Andrés, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.